Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con Marco Tulio Daza para platicar un poquito acerca de inteligencia artificial en la educación. Les voy a poner en la descripción ahí ya el currículum, así reseña breve de Tulio. Yo más bien les doy mi reseña personal. A Tulio lo conocí hace ya varios años, donde teníamos una colaboración entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Guadalajara, de donde él es docente. Hacíamos algunos cursos cuando empezábamos con la enseñanza a distancia, todavía no había pandemia ni nada, pero ya andábamos explorando, me acuerdo, el tema de objetos de aprendizaje y Tulio nos ayudaba con esto. Bueno, ahora Tulio pues ha seguido en la línea de la investigación de tecnología y yo he visto por ahí que está ahora estudiando y viviendo en España y que pues lleva ya diversos papers escritos por ahí sobre el tema de la investigación, de la inteligencia artificial. Entonces, pues aprovechándome de su generosidad, de la amistad, le dije, pues vamos a charlar un poquito y ¿qué te parece que grabamos la conversación y la podemos compartir con ustedes? Entonces, pues bienvenido, Tulio, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Ok, bueno, pues vámonos directo, ¿no? Porque la gente ahora tiene prisa, y si no nos ponen en doble velocidad o quién sabe qué otras cosas tecnológicas nos hagan. Bueno, directamente, la inteligencia artificial y en particular el chat GPT, pues tenemos 2 meses, yo creo que irrumpió, aunque desde luego que tiene mucho tiempo más, pero de pronto todo el mundo empezó a hablar de él y a nivel de educación, pues empezamos a ver que los maestros pueden hacer cosas que son sorprendentes. Le podemos pedir que nos haga el programa de un curso, le podemos pedir que nos redacte los objetivos o las competencias, le podemos pedir que nos haga las rúbricas de evaluación, le podemos pedir que nos haga un examen objetivo de 4 opciones, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Y también estamos un poco asustados porque también nuestros alumnos pueden pedirles cosas y pueden pedirle que redacte un ensayo, que pueden pedirle que redacte una opinión sobre algo, pueden pedirle que haga un resumen de una lectura sin haberla leído. Entonces, bueno, estamos ahorita sorprendidos, pero yo quisiera como que empezáramos a dar un paso hacia adelante. ¿Tú cómo ves el chat GPT? ¿Es un peligro o es una oportunidad? ¿Cómo lo deberíamos ver los maestros? Yo creo que es una oportunidad, pero es una oportunidad que presenta riesgos al mismo tiempo. Cuando surge ChatGPT en noviembre del año pasado, digo, vamos, no tiene ni un año, las universidades entraron en pánico, muchas universidades entraron en pánico, y algunas autoridades escolares también, distritos en Estados Unidos empezaron a bloquearlo. Algunas universidades, es digno mencionar que 8 de 24 de las universidades que conforman el grupo de Russell, un consorcio de universidades de élite en Reino Unido, 8 emitieron comunicados en donde determinaban o decían que el uso de ChatGPT se iba a considerar como una conducta académica incorrecta, por el riesgo que tiene esta herramienta de que los estudiantes la utilicen para hacer fraude académico, es decir, que pasen textos generados por la inteligencia artificial como propios. Pero bueno, vale la pena decir que el pánico pasó y ahora la postura que las instituciones educativas están tomando es la de adopción. Perdón. Este mismo consorcio de universidades, el grupo Russell, acaba de presentar esta semana sus 5 principios clave para la adopción de la inteligencia artificial en la educación y que están alineados con fomentar el uso de la inteligencia artificial, formar en la literacidad de la inteligencia artificial tanto a sus estudiantes como a sus profesores, promover el uso responsable, garantizando rigor académico e integridad moral, y compartir las mejores prácticas. Es decir, ya esta sensación de peligro ha pasado
y ahora se están buscando las mejores maneras para adoptarla. Ujú. Pero Yo, dirías que definitivamente es algo que llegó para quedarse y que incluso seguramente se va a desarrollar más, no va a ser como una moda pasajera. sí, yo creo que esta tecnología irrumpe en la escena y no se va a ir, al contrario, yo creo que vamos a entrar con mayor profundidad eh, y vamos a estar viendo desarrollos más sorprendentes aún. Mira, quisiera platicarte, por ejemplo, ¿por qué esta oportunidad trae riesgos? Porque el uso de la herramienta es una herramienta tan poderosa que podría causar, si no se utiliza de la manera correcta, podría causar algún daño en las personas. Y quisiera ser claro a qué me refiero con esto. Estos modelos de lenguaje tienen algunas limitaciones. Son muy buenos para generar texto en lenguaje natural, pero son modelos que buscan correlaciones entre las palabras y buscan la frase o te brindan la palabra más adecuada de acuerdo al contexto que tú le des. Es decir, buscan correlaciones, no encuentran causas. Y al buscar correlaciones, tú le podrías pedir que te describa cómo los dinosaurios vivían en sociedad con las personas hace 1500 años y te podría platicar una historia similar a la de los Picapiedra. ¿Por qué? Porque está buscando darte gusto a lo que tú le estás pidiendo, quiere complacerte. Pero no necesariamente está razonando y está buscando una fuente histórica verídica para ver si efectivamente los cavernícolas convivían con los dinosaurios y compartían la mesa, vamos. De tal forma que a este fenómeno se le ha denominado las alucinaciones de la inteligencia artificial y Sundar Pichai, hace unos días, el CEO de Google, hace unas semanas mencionaba, no hay nadie en la industria que haya logrado resolver el problema de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Sam Altman, en su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos, Sam Altman es el CEO de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Él menciona que la capacidad para ofrecer desinformación de estos modelos de lenguaje es una seria preocupación para la empresa y que seguramente lo debe de ser para todos. De tal forma que los usuarios de ChatGPT, de todos estos modelos como Bing AI o Google Bard, podemos ser víctimas de manera inconsciente de esta desinformación que producen las tecnologías, esta tecnología. Sergio, no sé si escuchaste el caso del abogado de ChatGPT, que ha sido muy sonado en las últimas semanas en los medios. No, platícanos. Este cuate, bueno, un pasajero de la aerolínea Avianca iba en un vuelo comercial, saca la pierna al pasillo para estirarse, seguramente, y el carrito de la comida lo golpea y le causa algún daño. Y esta persona demanda a la aerolínea Avianca y contrata a un grupo de abogados, y el abogado lo que hace va a ChatGPT y le pide que desarrolle el caso y ChatGPT le ofrece, no sé si 8, 5, 7 antecedentes jurídicos en donde otras personas habían sufrido situaciones similares y habían recibido algún tipo de indemnización. Pero eran todos inventados, eran una alucinación de ChatGPT. Y el juez le pregunta, y bueno, lo revisan, los abogados de la aerolínea los revisan y dicen, oye, no podemos encontrar estos antecedentes, no existen en las bases de datos donde estamos buscando, danos más información. El abogado va de regreso con ChatGPT, le pregunta, oye, ¿esta información es correcta? Y ChatGPT le dice, sí, es correcta, es verídica y está en estas bases de datos y pum, pum, pum. Le arroja otras bases de datos que efectivamente existen, pero los casos son inventados. Y bueno, el abogado está por recibir una sanción, no sé si ya la recibió o no, porque esto es muy, muy nuevo. Y el abogado lo que decía es que, bueno, yo no tenía idea de que cuando yo le pido información a ChatGPT podría ser inventada. Yo pensaba que lo estaba utilizando como un Google, ¿no? Como un instrumento fiable. De esto se trata la literacidad de la inteligencia artificial, de estar conscientes de cómo este tipo de limitaciones pueden incidir negativamente y podemos ser víctimas sin quererlo, sin tener intención de la desinformación que pueden producir. Esos son los peligros que existen al Claro, utilizarla. porque me lo imagino como que, o entiendo que es una gran base de datos gigantesca donde busca, ¿no?, las cosas, pero que a lo mejor todavía no diferencia
a lo mejor tomó parte de un cuento y parte de una demanda, ¿no? Y los junta y cosas así. Pero bueno, es sorprendente, ¿no? Que pueda entonces, y seguramente ya los abogados también estarán pensando en cómo les va a cambiar pues su forma de trabajo, su cotidiano. ¿Tú cómo ves, así pensándole un poquito hacia el futuro, cómo nos afectaría a los maestros el chat GPT? ¿Cómo vamos a enseñar con él, a pesar de él, o en contra de él? ¿Cómo te imaginas de aquí a, no sé, 5 años, cómo nos cambie nuestro trabajo? Es una pregunta muy interesante y la respuesta va a depender de cómo las instituciones lo adopten la tecnología, Sergio, porque si no nos aseguramos de formar para la literacidad de la inteligencia artificial, es decir, si no nos aseguramos de que nuestros estudiantes y los profesores conozcan estas limitaciones y conozcan desde luego cuáles son los puntos fuertes, porque los tiene, por ejemplo, alucinar, soñar es alucinar, ¿no? Es lo mismo, es un proceso en donde te imaginas cosas que no son. Y estas alucinaciones, así como pueden presentar un punto débil, también son una increíble fuente de creatividad y son una forma de exponenciar la creatividad de las personas para construir algo nuevo, para diseñar algo nuevo. Entonces, tenemos que estar conscientes de cómo funciona la herramienta para poder aprovecharla de la mejor forma. Y yo creo que depende de que lo logremos o no, el cómo vayan, porque puede incidir incluso a nivel social, cómo vayan a funcionar nuestras sociedades. Uno de los grandes problemas que existen hoy es la polarización que ha surgido a nivel social en una medida, en cierta medida, quizás en gran medida, por el uso de las redes sociales y los algoritmos que te ofrecen información que a ti te gusta consumir y a los humanos por lo general parece que la evidencia empírica indica que nos gusta consumir contenidos que nos causan indignación, que nos promueven, que nos causan sentimientos. Y estos modelos de lenguaje pueden ser utilizados para producir este tipo de información, de noticias o de desinformación de manera deliberada, a escala y de forma muy barata. Si no aprendemos si no aprendemos a tener este criterio para identificar una noticia falsa de información verídica, o no tenemos las herramientas para ir a buscar fuentes fidedignas y tener claro que ChatGPT puede ofrecer desinformación, y tener claro que en las redes sociales también pueden estar inundadas con este tipo de contenidos, podemos tener un retroceso hasta democrático en nuestras sociedades. Podemos vivir en una sociedad que está más polarizada, que es menos tolerante. Yo creo que de eso depende, que aprendamos, que utilicemos esta herramienta de forma adecuada y tengamos claro cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Sí. Hay otro tema ligado a esto que desde luego tiene que ver con la ética. Me imagino que si antes, ¿no? Hablábamos mucho de integridad académica desde los chicos de secundaria, ¿no? Donde ya les decíamos les explicábamos lo que era un plagio, y entonces veíamos que iban a Wikipedia y analizaban o buscaban un tema, lo copiaban y pegaban tal cual. Esta herramienta nos abre entonces una situación en la que es, si nos vamos del lado del temor, más difícil entonces que yo pueda comprobar que el alumno haya copiado o no, o bueno, más que copiado, generado una tarea a partir de ChatGPT. Cuando copiaban algo textualmente, bueno, había herramientas, el mismo Google nos ayudaba a identificar cuando había un plagio. Acá ya no vamos a tener eso, sería una de las consideraciones que vamos a tener que tomar, ¿verdad? Sí, Sergio, hay una empresa que se llama Turnitin, que probablemente tú la conozcas y algunos de los profesores que nos escuchan la hayan usado. Turnitin es un software para identificar plagio en tesis, en artículos, en lo que quieras. Y no es nuevo, tiene muchos años, pero recientemente se asoció con OpenAI
para tratar de incluir un detector de inteligencia artificial y también tratar de identificar cuándo el texto ha sido generado por una IA. Y recientemente la compañía dice, bueno, los detectores de IA no son 100% seguros. El texto, o sea, el detector podría dar lugar a un falso positivo y algunos escritos genuinos podrían pasar podrían ser similares a los generados por inteligencia artificial y el sistema podría arrojar falsos positivos. Un caso muy famoso también por ahí acabo de leer es que en alguno de estos detectores de inteligencia artificial, hay varios, la Biblia apareció como que había sido generada por un chat GPT, lo cual pues es absurdo. Y OpenAI sacó su OpenAI Classifier. Hay otro grupo de usuarios que desarrollaron uno que se llama GPT-0. Y estos son detectores de IA y todos tienen esta advertencia muy, muy grande de que no son 100% fiables y que podrían, lo que te hacen es, te dan una aproximación con un porcentaje de posibilidad de que ese texto haya sido generado por inteligencia artificial. Te van a decir, este texto hay una posibilidad del 90% de que haya sido generado por inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es un tema complicado porque las empresas que generan estos modelos de inteligencia artificial podrían ponerle una marca de agua estadística o algorítmica, es decir, que cada cierto número de palabras utilices una preposición de este tipo o que cada cierto número de palabras algo que sería invisible para un humano, pero que la inteligencia artificial podría identificarlo. Sin embargo, esto sería en detrimento de la calidad del texto que te arroje. Por lo tanto, pues, ¿quién quiere bajarle la calidad o la potencia a su propio modelo? No va a ser algo que funcione, o al menos no de manera tan sencilla. Ahora, desde el punto de vista ético, Sergio, hay algunas consideraciones también muy importantes, aun y cuando sabemos que existen estos detectores y que te dan un alto grado de confianza de saber si fue escrito por una inteligencia artificial o no. Pudo haber sido refinado por una inteligencia artificial y salir como positivo, aun y cuando el estudiante o la persona haya hecho un uso justo de la herramienta. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo que un estudiante vaya y le pida a ChatGPT, hazme un resumen del Quijote de la Mancha y haga un copy-paste y lo entregue. A que el estudiante busque conexiones, encuentre cosas de forma creativa y vaya construyendo pieza por pieza y pueda ir refinando su redacción. Tú le puedes pedir a ChatGPT que mejore este párrafo de manera informativa, concisa, yo qué sé. Y eso parece, hay una diferencia muy grande entre una y otra. Entonces, podríamos estar castigando a los estudiantes por usar ChatGPT cuando ellos podrían estar haciendo también un uso justo. Pues es un tema un poco complicado ahí que Sí, se tiene que atender. sí, me imagino, como todo, que no es un problema de una sola arista. Y mi primera pregunta tuvo que ver con el profesor que lo ve un poco con temor y que dice, yo me voy a defender. ¿Cómo le hago para defenderme de que no me hagan trampa mis estudiantes? Pero en el otro extremo podríamos tener también a un profesor entusiasta que diga, oye, ChatGPT me permite hacer cosas maravillosas con mis estudiantes. No sé, ¿tú te imaginas, por ejemplo, un profesor de secundaria en español o de prepa en química, como qué cosas podría hacer con el chat GPT con sus estudiantes que ayudaran al proceso y donde este fuera un aliado? ¿Te imaginas algo? Sí, sí, desde luego. Bueno, es que y hacer uso ético, haciendo un uso ético de ChatGPT, tanto profesores como estudiantes pueden encontrar conexiones entre textos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando en un artículo sobre Facebook y dirección estratégica. Y le alimenté mi texto a ChatGPT y le pedí que me encontrara conexiones entre el texto que yo tengo, que básicamente relata lo que ha hecho Facebook en los últimos años sobre el metaverso. Es una descripción, es una narrativa. Y le pedí que me encontrara conexiones con las teorías de dirección estratégica. Y entonces ChatGPT fue y me dijo, mira, esta es una estrategia de Blue Ocean, están generando un nuevo mercado con el metaverso. Esta estrategia es la estrategia de imitar a los competidores para tratar de comerte el mercado. Y me sacó un montón de grandes conexiones completamente reales y que me ayudaron a profundizar en el trabajo que estoy haciendo.
ChatGPT, al haber sido entrenado con millones de textos, puede encontrar conexiones en cosas que un humano normal quizás no. Tendrías que ser experto en estas dos cosas para poder ver algo que quizás no lo vas a poder hacer. Por eso ChatGPT es una gran herramienta. Es sorprendente. Yo creo que antes que esto no había nada con esa capacidad. Que es experto en un montón de cosas. Yo no puedo decir que es experto en todo, pero es experto y te va a traer cosas de una teoría científica y te lo va a contrastar con lo que tú le pongas, ¿no? Eso yo creo que es algo verdaderamente sorprendente y que los estudiantes lo pueden explotar y eso es justo que lo hagan, ¿no? Es una forma de potenciar su capacidad para investigar, para construir, para estudiar. Hay otro ejemplo muy, muy interesante, que es que tú generas un prompt en donde le pides a ChatGPT que quieres que sea tu maestro en X tema, ¿no? Y empiezas a tener una discusión con ChatGPT y ChatGPT te ofrece retroalimentación de lo que tú le vas pidiendo. Estos prompts dan lugar pues a que te pongas a debatir con ChatGPT como si ChatGPT fuera algún personaje histórico, o te dan lugar a que ChatGPT se convierta en tu maestro para un tema específico de álgebra. Bueno, el área de matemática no es el gran fuerte de ChatGPT, pero en alguna otra área, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí pues va a ser cuestión de que les empecemos a, más que a prohibir, porque pues es como muy difícil, ya lo vimos con otras herramientas tecnológicas, como pronto empezar a ver cómo podemos enseñarlos a utilizar de adecuada manera y que eso nos ayude. Ahora, igual que se dijo del teléfono celular, de su capacidad para buscar datos, etcétera, que hubo quien alertó que esto, en lugar de ser una cosa a favor, reducía entonces la capacidad de los estudiantes pues porque encontraban cosas que no analizaban, etcétera. ¿Ves que esto puede ser también un riesgo con el chat GPT? Bueno, sí, definitivamente está identificado como, bueno, aquí hay dos, pienso yo, dos temas que analizar. Una es la sobredependencia, y que se le ha llamado el de-skilling. Si lo llevamos a un extremo, es como decir que si por tener calculadoras vamos a dejar de aprender a sumar o a restar. No es el caso, ¿no? Pero podría ser que si no atendemos o si no nos formamos en literacidad de la inteligencia artificial, nuestros estudiantes puedan ir perdiendo esa capacidad de análisis, de pensamiento crítico y sobre todo de habilidades comunicativas, al estarle delegando todo a ChatGPT. Entonces ellos quizás no vayan o vayan a perder esa capacidad de hacerlo el día que no tengan la herramienta a la mano, no puedan generar algo de calidad. Para evitar esto, pues debemos establecer estrategias de aprendizaje activo, en donde los estudiantes utilicen ChatGPT y utilicen estas fortalezas y vean cómo ChatGPT mejora un texto que ellos hicieron y aprendan a tomar lo mejor de este tipo de herramientas. El aprendizaje activo como herramienta fundamental para esto. Y el otro riesgo que está como muy relacionado con esto que mencionas es el de la confianza excesiva, se le ha llamado también el sesgo de la automatización. Y este riesgo es creer ciegamente en los resultados de la tecnología, o en este caso de la inteligencia artificial, porque podríamos pensar que pues digo, al ser una computadora, pues es mucho más precisa, es mejor que cualquier humano. Y esto es cierto en ciertos ámbitos, pero tenemos que tener claridad en cuáles no. Está el caso del abogado, ¿no? Que pensó que lo que le estaba arrojando era cierto y no es así. Para esto hay que tener siempre lo que yo le llamo el principio de la Wikipedia, que es, trata a ChatGPT como si estuvieras trabajando con la Wikipedia. Vas a recibir mucha información que puede ser verídica, pero hay que verificar siempre con fuentes confiables. No puedes no puedes simplemente copiar y pegar. Tienes que hacer un proceso de validación de la información que te entrega ChatGPT. Cuando el tipo de información lo amerita es cuando estás buscando una información que tiene que ser precisa, ¿no? Cuando estás buscando creatividad, cuando estás escribiendo un cuento, cuando estás haciendo algo, en ese tipo de casos no es necesario este paso, ¿no?
Sí, yo creo que quienes más puedan estar ahorita temerosos de qué pueda pasar es sobre todo aquellos que enseñan habilidades comunicativas escritas, redacción, porque eh, hemos escuchado que se quejan mucho, ¿no? De que los chicos les cuesta mucho trabajo redactar, que no lo hacen bien, que incluso han perdido ortografía, siempre se culpa a las tecnologías de ello, quién sabe si esto sea correcto o no, pero eso pasa y pues ahora vamos a encontrar que de pronto los textos van a estar redactados de una mejor manera que lo que hacían antes y pues nos quedará como esa duda que seguramente no vamos a resolver ahorita, pero un poquito a mediano plazo de si eso atrofia una capacidad comunicativa o da la posibilidad de explorar otras posibilidades, otras capacidades, ¿no? Fíjate que ahí en yo haría una reflexión aquí rápida. Benjamin Bloom, el autor de la famosa taxonomía de Bloom para hacer diseñar objetivos instruccionales, él publicó un artículo en el 84 que se llama The Two Sigma Problem y que lo han estado retomando mucho ahora con la llegada de los modelos de lenguaje. Y The Two Sigma Problem lo que dice es que Bloom estudia tres modelos de aprendizaje. Uno es el modelo convencional, un profesor contra 30 estudiantes. Otro es el modelo que él le llama el Mastery Learning. Y por último, el modelo tutorial 1-a-1. Y él encuentra que el mejor desempeño de sus estudiantes es el modelo tutorial 1-a-1, con una diferencia de 2 sigma, es decir, 2 desviaciones estándar sobre el modelo convencional. Por eso su paper se llama The Two Sigma Problem. Y bueno, el problema es que es demasiado costoso poner un tutor 1-a-1 para todos los estudiantes, por eso pues nadie lo hace, ¿no? Pero con ChatGPT puedes explorar este esquema y bueno, aun y cuando hay algunas limitaciones, hay otras cosas que seguramente en gramática, en ortografía, en sintaxis, puede ser un gran tutor 1-a-1 para que los estudiantes aprendan y mejoren. Es decir, no necesariamente tiene que ser un problema, al contrario, podría ser la solución a grandes problemas que existen en la Claro. educación, usándolo de forma adecuada, ¿no? Qué interesante, porque, pues, por ejemplo, cuántas veces los pues, estudiantes de licenciatura, incluso de posgrado, que mandan sus avances de tesis a los, pues, a sus revisores, a su asesor, y a veces se lo devuelven con observaciones de gramática y hasta de ortografía, que dirías, qué desperdicio de tiempo. Entonces ahí Exacto, me sí. estás dando una idea de que sin comprometer para nada la integridad académica, sí le puedes decir, a ver, antes nos revisaban un poco la ortografía, pero ya sabíamos que eso era también ambiguo porque pues algunas palabras podían presentarse de una o de otra forma, pero ahora pues sintaxis y a lo mejor evitar repeticiones, muchas cosas que te pueden ayudar el chat. Oye, Tulio, para terminar, no abusar mucho de tu tiempo ni de la paciencia de quienes nos ven, me hacías un comentario que yo quisiera que exploráramos un poquito más. ¿Qué hay con los datos personales? ¿Hay un riesgo con nuestros datos o cuál es el riesgo que yo asumiría si le doy al chat GPT algo de mi información? Pues sí, mira, esta pregunta tiene varias aristas. Yo no metería mis datos personales a ChatGPT, mi nombre, mi currículum, mi domicilio. No, ChatGPT, OpenAI ha dicho que existe una forma para desactivar que el texto que tú ingresas a ChatGPT se guarde y pueda ser utilizado en el entrenamiento de futuros modelos de lenguaje. Y me refiero a futuros porque ChatGPT con GPT 3.5 ya fue entrenado y ya funciona y ya está hasta ahí, ¿no? No aprende de lo que tú le digas. Si tú le dices hoy tu nombre, él mañana no se va a acordar, ¿no? A menos de que sea en el mismo chat, en la misma ventana Sí, de claro. chat, sí sigue. Pero de todas formas yo no me fiaría, digo, finalmente hay muchas empresas, creo que es el caso de HP y no recuerdo bien, pero HP y Cisco me parece que han bloqueado o han prohibido a sus empleados
el ingresar información sensible de la empresa en ChatGPT. Digo, lo pueden utilizar, pero sin meter información sensible de la empresa por temor a que pueda haber algún robo de información, ¿no? Como espionaje empresarial. Tal forma que Pues yo simplemente lo que acabamos de poner como ejemplo. O sea, ¿qué riesgo tengo yo de que si le doy a revisar mi tesis de maestría, alguien, el chat se la proporcione a alguien más que esté investigando sobre lo mismo y luego acabe yo acusado de plagio de mí mismo? Claro, sí, sí, exactamente. Y fíjate que hay un caso curioso, pero no es de ChatGPT, es de otra inteligencia artificial generativa que se llama Stable Diffusion o DALI, no recuerdo cuál de las dos. Ambas son gratuitas y están disponibles para su uso. Pero una de estas dos inteligencias generativas de imágenes, algunos investigadores empezaron a hacer pruebas con ellas y descubrieron que podían lograr estas inteligencias han sido entrenadas con millones de fotos, de imágenes de todo tipo, ¿no? Y algunos investigadores lograron y publicaron sus resultados que hacían que una de las fotos de entrenamiento de una persona que sí existe apareciera puntualmente como resultado de un prompt, lo cual es sorprendente y es una violación a la privacidad de las personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto sucedió con un modelo de imágenes, pero podría suceder también con un modelo de lenguaje, ¿no? Ya. Entonces, bueno, vale la pena ser cauto y yo no metería mis datos personales ni información delicada en la herramienta. Finalmente, si yo produzco o bueno, realizo un paper, por ejemplo, pero me ayudo en ideas, me ayudo en revisión, como lo que hemos mencionado, yo tendría que referirlo también, es decir, es como casi como coautor de mi texto, o tengo que, o sea, es ético el que yo oculte que utilicé el chat GPT o lo debo hacer explícito. Yo creo que mira, para contestar voy a poner un par de ejemplos. Cuando ChatGPT primero, cuando surge, rápidamente muchos autores publicaron y pusieron a ChatGPT como coautor. Uno de los casos muy famosos es el examen médico que en Estados Unidos aplican a los pasantes para poder ejercer medicina. ChatGPT pasa el examen médico hicieron una investigación y citan a ChatGPT, estos autores ponen a ChatGPT como coautor. Y muchos otros papers se fueron así, y seguramente habrá muchos más en algún journal que todavía lo permita. Pero los journals más importantes como Nature, Frontiers y un montón de revistas han prohibido colocar a ChatGPT como coautor. Y la razón es que ChatGPT no tiene agencia, no puede ser un autor, no responde a una indicación que tú le das y simplemente no tiene voluntad para claro, ni conciencia, ¿verdad? De tal Claro, forma que no puede ser un autor, es una herramienta, es un instrumento y no citarías a Excel o a SPSS como Word, coautor, ¿no? No claro, citarías a un software. Entonces, sí, lo que hay que hacer, y está prohibido ponerlo como coautor en muchos journals, pero incentivan el declarar que fue utilizado en la metodología. Si fuera relevante, quizás para pulir un texto o para hacer una traducción o para reorganizar un párrafo, yo no le veo ningún valor a declararlo, yo creo que no tiene sentido, pero hay casos en donde sí, cuando hay una utilización más profunda y sistemática. Te voy a poner el ejemplo de Bing. Bing sí se conecta a Internet y tú le puedes pedir, esto es un ejercicio que yo hice recientemente, encuéntrame las 5 caídas más importantes en el precio de la acción de Facebook y genérame una tabla que diga fecha, precio de apertura, precio de cierre y el motivo por el cual cayó la acción. Y Bing AI fue y sacó los datos de un sitio web de la bolsa, del Nasdaq, y me hizo un análisis y me lo puso. Yo creo que en ese caso, digo, y desde luego hay que validarlo, pero en ese caso sí vale la pena establecer que utilizaste Bing para construir. consulta, ajá, Sí. como datos consultados. Muy bien. Tulio, ¿algo más que quisieras agregar sobre inteligencia artificial, chat GPT y de educación?
Pues solo que hay que fomentar su adopción de manera ética o justa, ¿no? Hay que identificar las estrategias como profesores para para establecer la dinámica para que los estudiantes lo adopten, pero de manera justa, de manera ética y teniendo en cuenta sus limitaciones. Y no tenerle miedo, ¿no? Yo diría, porque si no, Sí, pues lo peor que nos puede pasar es que los alumnos sepan más de ello que nosotros, ¿no? claro, sí, sí. Muy bien. Desde luego, Sergio. Pues muchísimas gracias, Tulio. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y pues seguimos al pendiente. Un abrazo hasta España. Igualmente, un abrazo, Sergio. Hasta luego. Nos vemos pronto.